Amén. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas, en este día especial de buscar de su presencia. Aquí estamos para escuchar su voz y para adorar y bendecir su santo nombre. Damos gracias a Dios por estos bellos días que hemos tenido. El día viernes tuvimos un glorioso culto de alabanza, adoración en el templo, ¿cierto? Y también transmitido por Facebook, que fue muy bonito y esperamos que también hoy día ya usted se esté gozando de la presencia y la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos a estar orando. Hoy día tengo una palabra diferente. Vamos a probar una nueva, eh, algo, espérenme chiquitito. Estoy tratando de hacer otra cosa, a ver si me resulta. Y sí, sí me va a resultar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga a cada uno de nuestras vidas en este tiempo de escuchar su palabra. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos porque estamos juntos. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros y podemos, Señor, alabar y bendecir tu santo nombre. Ahora, Señor, bendícenos a través de tu palabra, bendícenos a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en este día especial por los hermanos que están viendo esta predicación de en vivo y en directo, también los que están, ¿cierto? Ahí por Zoom, por Facebook, por YouTube también posteriormente. Gracias, Señor, tu santo nombre, amén y amén. Gloria sea al Señor, amén. Quiero compartir una palabra en este tiempo y quiero apoyarme con una presentación. Voy a compartir y respecto de el camino de Jesús, ¿ya? El camino que vivió Jesús es también nuestro camino. El camino que vivió el Señor también es lo que nosotros nos va a tocar vivir. ¿Ya? Hay una de las porciones de la palabra del Señor que nos muestran, ¿cierto? Claramente que Él está obrando en medio de nosotros y puede hacer todas las cosas, ¿cierto? Y entendernos, porque básicamente Él fue uno de nosotros. O sea, es 100% Dios y 100% hombre. Eso es un camino muy importante, una forma muy importante de entender. Entonces, lo que vivió Jesús es lo que nosotros vamos a vivir. ¿Ya? ¿Y qué vemos con respecto a la alegoría del camino? Ya es algo muy usual en la época de la Biblia y muy usual también en la época nuestra, ¿cierto? Donde asumimos que nuestra vida es un camino, ya como cuando usted parte de un lugar y tiene que llegar a otro lugar. Algunas de las alegorías que vemos en la palabra del Señor, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 15:24, dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol hacia abajo. Una cuestión súper básica, súper simple, que es el que va hacia el cielo, digamos, va en su camino hacia arriba, y el que va hacia abajo, ¿cierto? Va hacia algo no bueno como es el, el Seol, ¿cierto? En este caso, el infierno. También vemos la palabra del Señor que nos muestra, ¿cierto? En Proverbios 4, versos 18 al 19, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Ya? Entonces, vemos una alegoría de que el camino de los que servimos al Señor, de los que estamos buscando al Señor, va con luz, ¿cierto? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo. En cambio, la de los impíos, ¿cierto? Aquellos que no quieren buscar a Dios, que no aman a Dios y que al contrario están en contra, ¿cierto? Es al revés. Va en el atardecer hasta que llega la oscuridad y no saben en qué se tropiezan. Claramente, la vida es un camino por el que hay que transitar sí o sí. ¿Ya? Hay una alegoría y varias veces que hemos escuchado, no sé si usted ha escuchado esa canción de un cantante, dice, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que me imaginaba, ¿cierto? Y empieza a relatar lo que le pasa en su vida, lo que le pasa a la mamá, etcétera. Muchas veces nos damos cuenta de que lo que en realidad nosotros estamos esperando de la vida eh, no es, no es lo que quizás teníamos visto. El día viernes la hermana Celinda nos predicaba de algo muy similar en la misma idea, ¿cierto? La vida es como un camino sí o sí que hay que transitar.
sí o sí, tú y yo tenemos que transitar. En la mitad del camino no nos podemos decir, ¿sabes qué más? No me gusta esta vida, no la quiero transitar. Ya estamos en esto, ya estamos metidos, ya estamos... es como si alguien dijera, ¿sabes qué? No me gusta envejecer, así que no quiero. Ah, ya, no lo hagas, no se puede. Hay muchas cosas en esta vida que, aunque uno quisiera decir o quisiera negarse, no las puede, simplemente no puede hacerlo. Una de ellas es vivir, o sea, tenemos que vivir, ¿ya? Y es un camino que empezó y por el cual tenemos que transitar, sí o sí. El cantante hace esta alusión de, de la, de la vida, ¿cierto? Son muy difíciles de andarlos, difícil caminarlos, no encuentro la salida, etcétera. Pensaba que la vida era distinta, eso es lo que dice el cantante. Pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos que este es un camino que tenemos que transitar y hay dos maneras de transitarla, con el Señor o sin el Señor. Fíjese, algo pasó acá, espérese. Algo me está pasando, espérame. Y imaginemos imaginemos que nuestra vida sea como un puente colgante. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, voy a mostrar una foto acá, si usted ha tenido la oportunidad alguna vez en su vida de pasar por un puente colgante. ¿Ya? Así es la vida. Nosotros partimos de un extremo. Cuando uno va en un puente común y corriente no alcanza a percibir. Pero yo una vez tuve la oportunidad bueno, tenía un par de veces la oportunidad de andar en un puente colgante. Pero una vez cuando estaba en un campamento de jóvenes, como tenía como 13 años, y en la mitad el puente estaba lleno y en la mitad del puente el gringo, que medía como 2 metros, empezó a mover el puente, empezamos a mover y todos nos empezamos a mover, unos jodidos de la risa, otros jodidos de miedo como yo, ¿ya? Una medida súper irresponsable mirándolo después desde otro punto de vista, pero el punto era que no había salida, había que ir hacia adelante, ¿no? El solo movimiento del puente implicaba que había que correr y ir avanzando hacia adelante. Entonces, eh, ver el camino de la vida como algo que tú no puedes retroceder es vital, y como algo que yo no puedo retroceder es vital para entender, ¿cierto?, de que Jesús también estuvo en ese puente colgante, también Jesús estuvo en esta vida, en la misma situación que tú y que yo, y tuvo que avanzar. Imaginemos este camino como la vida, para uno es un camino largo, ya hay gente que vive casi 100 años, ya 90 años, 100, 105, más de 80 años ya es una vida larga, ¿cierto? 85 años, etcétera. Para otros es un camino corto, vemos que pequeñísimos, que su vida es corta, de 3 meses, 1 año, 4 años, 5 años, cuando uno ve la pérdida de un niño, ¿cierto? Es terrible y doloroso. Y hay otros que ni siquiera alcanzan a empezar a caminar. Hay otros que mueren en el vientre de su madre, ¿ya? Cuando, cuando todavía no nacen, ¿cierto? O se les aborta. ¿Ya? Vemos este camino como una forma de representar nuestra vida. Todos tenemos que empezar este camino, todos tenemos que terminarlo. Pero claramente para algunos el camino es más complicado que para otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todos llevamos las mismas vidas, pero todos tenemos que pasar por ese puente y llegar al final. Cuando nosotros, no sé, no nos damos ni cuenta para ir a nuestro trabajo, para ir a nuestra ciudad o lugar donde queremos, pasamos por puentes y como son puentes bien hechos, bien construidos, no nos damos mayor relevancia. En cambio, cuando tenemos que pasar como algunos de los puentes que se ven en esas fotos, ¿cierto? Difíciles, con mucha dificultad, ya no es la misma sensación. Por eso que la vida es bella, es algo muy precioso de tener la oportunidad, pero para algunos no es tan así. Para algunos es mucho más difícil que para otros. Hay gente en este mundo que lamentablemente lo único que quiere es que su vida se termine. Es porque las situaciones que le han tocado vivir, las situaciones que le han tocado pasar, hacen que no sea tan agradable. Hay gente que vive en las más dificultades, máximas dificultades. Hay gente que ni siquiera tiene agua para vivir cerca. Hoy día hay mucha gente que nosotros somos totalmente privilegiados, los que tenemos la oportunidad de tener
tecnología, los que tenemos la oportunidad de tener una casa, o un departamento, o un auto, o vivir en una ciudad, somos comparados con muchos, miles, millones de personas que no tienen ni siquiera acceso a agua. Entonces la vida es, no, el camino no es, el puente, por así decirlo, de este puente colgante no es el mismo para todos, ¿ya? Pero lo importante es que tenemos que todos, sí o sí, tenemos que llegar al final, ¿ya? Justamente el final de este camino se determina durante el viaje. O sea, del dónde lleguemos es determinado el cómo nosotros cruzamos este puente colgante que se llama la vida, por así decirlo. A veces podemos, se nos puede soltar alguna tabla de este puente y podemos quedar colgando muchas veces en este camino. Jesús caminó, vivió, sintió, sufrió, se rió, se angustió como nosotros, ¿ya? Él fue exactamente como uno de nosotros. Pues es fácil reclamar o decirle a alguien, por ejemplo, que, que, no, que no ha vivido algo. Es una de las comunes reclamos que tienen las organizaciones contra los principales gerentes, qué sé yo, y contra las personas que están, digamos, en la alta sociedad. De alguna manera se les reclama que ellos no conocen o no viven la realidad. Es como, no sé, hace un tiempo uno escuchaba, ahora de nuevo, porque ya prácticamente yo casi no veo noticias después de todas las tonteras que se escuchan, pero antes cuando vivíamos en una sociedad normal, uno escuchaba el ministerio, o sea, pues, el ministro de Hacienda y hablaba no sé qué, y uno quedaba con la sensación de que, güey, como que vive en otro país, no sé de qué me está hablando. Como que lo que la gente que está a cargo o que tiene altos puestos no sabe lo que vive la gente que está abajo. En el caso de Dios, en el caso de Jesús, ¿cierto? No es así. Alguien podría reclamar, claro, Jesús, tú eres Dios y hiciste aquí, allá, hace todo, pero él no, él vino y se encarnó, fue uno como tú, como yo, sintió, sufrió increíblemente, él vivió, fue parte de una familia, conoció lo que era el trabajo, conoció lo que era la decepción, conoció lo que era el dolor de la pérdida de un amigo, ¿cierto? El sentir que alguna gente estaba con él, otra gente no, conoció la tradición, etcétera, etcétera. Vemos que Jesús nos dice en Mateo 28:20, la parte B, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, claramente Jesús nos va a ayudar y va a estar con nosotros en medio de este camino, ya sea largo, sea corto, sea difícil, sea más o menos. Y nos muestra el cómo es este camino porque Él lo vivió. Dice en Juan 14:18-19, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Todo esto para qué? ¿Cierto? Como introducción para indicar que Jesús nos muestra el camino por el que tuvo que pasar por nosotros. Y todos aquellos que queramos servir al Señor, todos aquellos que queramos estar en su presencia, servirle, amarle, tenemos que pasar este mismo camino. Él nos mostró el cómo debe ser caminado. Es como que Él fuera delante de nosotros un puente colgante debajo de un río muy torrentoso. Si Jesús fuera delante de nosotros, yo paso seguro. Eso es la idea. Jesús tuvo un camino de preparación, un camino del propósito, el camino de la cruz y el camino de la indiferencia. Vamos a ver cómo esto se conecta con nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es el camino de la preparación? Fíjese que cada uno de nosotros vivimos un camino antes de conocer al Señor. A lo mejor alguien podrá decir, es que yo soy nacido y criado en la iglesia. Sí, yo también soy nacido y criado en la iglesia, pero hay un momento que es muy diferente asistir a una iglesia, muy diferente ser evangélico o recibir una cierta enseñanza a realmente conocer a Jesús, a realmente entregarle su vida. Y más aún las personas que vivieron, ¿cierto?, lejos del Señor hasta que Dios se encontró con ellos. Entonces, ¿cuál es el camino de la preparación? Antes, ¿cierto?, de comenzar el ministerio, antes de servir al Señor. Entonces, es el camino que Jesús transitó los 30 años antes, donde estaba todo el potencial espiritual, personal, pero que debía esperar el tiempo de Dios para ejecutarse. El tiempo fue, ¿cierto? En ese momento Jesús era uno más, antes de empezar su ministerio, Jesús era uno más de su familia, uno más en el barrio, el carpintero del pueblo, ¿cierto? Él era así. Entonces, en este camino de preparación, nosotros creemos que
que solamente nuestra vida cristiana comienza cuando le aceptamos, cuando recibimos, cuando nos arrepentimos. Pero no es así, es el tiempo anterior donde no lo sabemos aún, pero Dios aún ha tratado con nosotros en nuestras situaciones de vida, incluso antes de conocerle. Ya nos amaba, ya nos protegía. Aquellas personas que han conocido a Jesús y pueden mirar a cuando ellos no le conocían, pueden darse cuenta de que Dios había hecho lo necesario para acercarnos a su amor. Quizás muchos dirán, me hubiera gustado conocer al Señor cuando joven, me hubiera gustado servirle, pero Dios sabe el momento exacto en el cual tu corazón y mi corazón se abren a los pies, al amor del Maestro, ¿cierto? Entonces, antes de conocerle igual, Dios había preparado nuestras vidas, ¿cierto? Es como cuando mucha gente pasa, y me ha pasado a mí evangelizando personas o ciertas hermanos que hoy día son siervos del Señor incluso, uno le predicaba, ¿cierto? Y decía, no, es que aún no es mi tiempo, ¿cierto? Aún no he tomado la decisión de seguirlo. Pero fíjese que aún eso, antes de, Él igual nos ha preparado, ¿cierto? Ha tenido misericordia y ha permitido que vivamos esa experiencia antes de conocerle. Algunos le conocimos o hemos tenido enseñanza desde pequeños, otros han estado lejos del Señor, ¿cierto? Y han llegado a los pies del Maestro ya adultos. Pero todo eso siempre tiene un objetivo, nos forma experiencia para lo que Dios tendrá para nuestras vidas. Es el camino de la preparación. Lo mismo Jesús, o sea, todo lo que vivió antes de empezar el ministerio, preparó a Jesús para servirle. Luego tenemos el camino del propósito. En tu vida, ¿cierto? Cuando tú y yo conocemos a Jesús, tenemos que ya cambia nuestro propósito, ya tenemos algo diferente. En el caso de Jesús, en el camino, ¿cierto? Que transitó por 3 años de ministerio, donde él hizo todo lo que debía realizar y cumplir la voluntad del Padre. Entonces, un camino de preparación es antes de ejercer el ministerio. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, comienza en nuestra vida a armarse un propósito. Y ese es el propósito que tenemos que llevar a cabo. ¿Cuál? Mínimo propósito es el mismo que tuvo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Ya? El propósito de Jesús no era venir a hacer milagros, no era venir y hacer grande enseñanza, no era venir y mostrarse, ¿cierto?, claramente como el Mesías. Obviamente es parte de su labor, ¿no? Pero el propósito de Jesús fue glorificar a Dios Padre, ¿cierto? En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida, nuestro propósito básico es hacer lo mismo que hizo Jesús, glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Cómo Jesús acabó la obra que se le dio que se diese? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Uno, predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que dice en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿de qué manera acabó la obra de Jesús? Con tres cosas, predicando el evangelio del reino. Tú, el momento, y yo, que queremos seguir estos caminos de Jesús, tenemos que darnos cuenta que Dios tiene un propósito y ese propósito va relacionado mínimamente con predicar el evangelio. De muchas maneras, tú puedes parar en la esquina, puedes hacerlo por una proclamación en un estadio, en una plaza, en una playa, en cualquier parte. También puedes hacerlo persona a persona, también puedes hacerlo contando tu testimonio, también lo puedes hacer virtualmente. Pero no podemos separar nuestro propósito en este caminar con lo que hizo Jesús. Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios, es lo que tú y yo tenemos que hacer. Segunda cosa que hizo Jesús, ¿cómo dice? Jesús dice, he acabado tu obra. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Segundo, deshaciendo las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, ¿cierto? Nos dice que eso vino a ser Jesús. Y eso es lo que tú y yo también tenemos que, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso también parte de nuestro propósito. Jesús vino y cumplió, tuvo un camino de preparación, un camino del propósito que se reflejó en predicar el evangelio, en deshacer las obras del diablo, en especial teniendo liberación de demonios. ¿Por qué digo en especial? Porque si usted revisa en la Biblia, sanidades, milagros, grandes enseñanzas, dones de sabiduría, etcétera, lo vemos en el Antiguo Testamento también.
pero no vemos liberación de demonios. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y nosotros también tenemos que traer liberación de todo espíritu demoníaco que viene a atacar a las personas. Las personas no tienen dónde huir porque Satanás, el diablo, controla su vida. Nosotros tenemos que, al igual que Jesús, tener ese propósito de deshacer las obras del diablo, también, como dice ahí, especialmente leyendo liberación de demonios. ¿Qué otra cosa tuvo Jesús, cierto? Para cumplir el camino del propósito. Acuérdense, en esta escalera que les digo yo, ¿cierto? Que es un primer camino de preparación, un camino de propósito, el camino de la cruz, el camino de la indiferencia. Jesús pasó por este camino, tú y yo también estamos pasando. Entonces, la tercera cosa que hizo Jesús, primero fue predicar, segundo fue deshacer las obras del diablo en su propósito, tercero, que para ti y para mí también, es preparar a otros para que continuaran con su obra. Nosotros tenemos la obligación de dejar a otra generación que siga predicando este evangelio. ¿Por qué? Porque así como el evangelio nos llegó a nosotros, es porque hombres y mujeres de Dios se preocuparon de enseñar, de llevar el evangelio y de instruir a otros. No somos eternos. Nosotros vivimos 50, 70, 80 años acá y luego nos vamos a la presencia del Señor. Tenemos que preparar a otros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, gente que conozca a Cristo. ¿Para qué? Para que siga gente nueva, niños, jóvenes, predicando este evangelio. En Juan 17, varios de los versículos que están ahí, se ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11, Juan 17 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, tres cosas tiene el camino del propósito, ¿ya? Que es predicar el evangelio, preparar a otros y deshacer las obras del diablo. Fíjese que este camino del propósito también nos compromete a hacer algo más con nuestras vidas. El ciclo que uno le enseña en la escuela, no sé, pues nace, crece, se desarrolla, se reproduce, envejece y muere. Es muy fome, muy básico ver la vida así. O sea, no solamente vinimos para nacer y para morir. Nosotros por lo menos debemos predicar el evangelio, deshacer las obras del diablo y preparar a otros para que sigan nuestro camino. Amén. Jesús nos dice en Juan 14:12, de ciertos digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Aleluya. ¿Ve? Ve qué buena bendición. Cristo vino, hizo la obra y preparó a otros. También sus palabras en Marcos 16, 17, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son palabras de Jesús en su camino del propósito. Nosotros también vamos por el mismo puente, vamos por el mismo camino. Si tú quieres ser relevante, quieres tener una vida, cuando dice, ¿cuál, eh, cómo es feliz uno en la vida? Uno piensa de que es no teniendo problemas o teniendo salud, dinero y amor, como dice un dicho. No, yo pienso que uno es feliz cuando cumple el propósito de Dios, cuando realmente en tu vida y en mi vida se cumplen estas cosas, que Dios te creó para un objetivo y ese objetivo se cumple. El camino del propósito Jesús lo estaba mostrando, estaba predicando el Evangelio, deshaciendo las obras del diablo y preparando a siguientes que sigan el camino. Pero en nuestra vida y también en la vida de Jesús, llega un momento que tenemos que transitar un camino, parte del camino que se llama el camino de la cruz. Empezamos en el puente colgante, vamos avanzando y vamos en la mitad del camino y no podemos devolvernos. Tenemos que seguir adelante. Si nosotros abortamos el camino, perdemos el objetivo y no llegamos al final. El camino de la cruz es un punto sin retorno, en un momento decisivo donde solo queda morir y cumplir la voluntad del Padre. Esto
la gente que no conoce al Señor o en ámbitos, me ha tocado en ámbito universitario, tema de ateísmo, y dice, oye, ustedes son freak porque, o medios vampirescos porque hablan siempre de sangre, de morir y qué sé yo. Claro, ¿por qué? Porque nosotros entendemos de que cuando uno se entrega a Cristo, tiene que su ser completo morir, su ser completo dejar de existir y pasar a depender 100% de Cristo, y asimismo cumplir la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 dice Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está orando, ¿cierto? Ahí es Padre, ¿cierto? Respecto de lo que se le venía, que era el camino de la cruz. Todo lo que tenía que sufrir para entregar su vida por usted y por mí. Fíjese que Juan 18:11 dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús le decía a Pedro, ¿cierto? Respecto de la cruz, el camino, no ha de pasar por la cruz. Entonces, ¿qué vemos acá? Que es el momento decisivo donde tenemos que dejar nuestro yo y someternos a la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Fíjese que en el camino de la cruz, ¿qué le pasó a Jesús en este camino? No solamente sufrir la crucifixión misma, y a nosotros también nos pasa, cuando tú en un momento del caminar decides realmente servir al Señor, no estoy hablando solamente de venir a la iglesia, de conectarse, de ser parte de la iglesia, sino realmente servir al Señor, realmente querer cumplir el propósito en el paso anterior. Te toca enfrentar con el camino de la cruz. ¿Qué nos toca? Muchas veces el abandono de sus amigos. Muchas veces vamos a tener abandono de familiares y amigos que al ver que nosotros realmente queremos servir al Señor, ya no nos van a pescar más, no nos van a invitar más a fiestas, no va a hacer lo mismo, etcétera. Mateo 26:56 dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muchas veces te va a pasar eso, cuando realmente quieras servir al Señor, cuando realmente quieras entrar en este camino de la cruz, familiares, amigos cercanos, compañeros, te van a dejar, porque es el precio de pagar por ir en este camino de la cruz. También algo que pasó Jesús fue la negación de los más cercanos. Pedro, que era el más cercano de Jesús, uno de los más cercanos, le negó. Muchas veces nos va a pasar a nosotros, sirviendo al Señor. Gente que hemos invertido tiempo, gente que hemos invertido ganas, esfuerzo, gente que hemos invertido ánimo por servir al Señor, te va a negar. También lo que vivió Jesús con Judas, la traición de uno de sus 12, de Judas. No Judas, como dice ahí, Judas. ¿Ya? También sucede en el camino de la cruz, cuando tú te dispones a servir al Señor, cuando tú realmente te dispones a amarle, realmente cumplir y hacer el propósito de Dios en tu vida, van a aparecer los Judas en tu vida, o van a aparecer. Es así, es así. Muchas veces este camino de la cruz trae dolor, pero tiene que terminar en muerte, tiene que terminar en que tu vida y mi vida mueran a los pies de Jesús. Aleluya. Todos tenemos que pasar por ese momento de llevar la cruz. Todos, todos. Nadie, Jesús dijo, ¿cierto? En Lucas 9, 22, 23, diciendo necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decías a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Sí o sí el llamado a seguir al Maestro determina caminar el camino de la cruz. No hay manera de llegar al final del camino sin pasar por el camino de la cruz. Lamentablemente. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Así que, hermanos, estamos ya en esto, estamos en este camino y tenemos que seguir adelante. Tenemos que enfrentarnos con el camino de la cruz y disponer nuestra vida para que realmente Dios pueda obrar y podamos cumplir, ¿cierto? Y vivir lo que Cristo quiere para nosotros. Confiamos que podamos llegar a eso. Pero fíjese que en el caso de Jesús no solamente terminó ahí con la cruz, no solamente terminó cumpliendo su propósito, ¿cierto? Cumplió su propósito, llegó a la cruz, dio su vida, sino que muchas veces también le pasó a Jesús y a nosotros también, tenemos que vivir el camino de la indiferencia. ¿Ya? ¿Cuándo se produce la indiferencia? Cuando no se toma en cuenta algo o a alguien, a pesar de que está cerca o no a tu lado. Es decir, no se le da importancia a alguien. Entonces, ¿cuándo vivió Jesús este camino de la indiferencia? Cuando estaba
en camino a Emaús. En Lucas 24, versos 13 en adelante, fíjese el relato, el mismo Jesús que estaba lleno de su presencia, el mismo Jesús que había resucitado al tercer día, fíjese lo que tiene que vivir, dice Lucas 24, 13, dice, y aquí dos de ellos, refiriéndose a dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que increíblemente no se dieron cuenta, no se dieron cuenta de lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo Jesús con ellos. Estaba al lado, estaba al lado. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nos pasa que Jesús está al lado nuestro, en medio del camino, y no nos damos cuenta. Este camino de indiferencia, ¿cierto? No tomamos en cuenta a Jesús. Hemos decidido, le servimos, ¿cierto? Es que Jesús resucitado está con nosotros, se encuentra con dos discípulos y nos refleja dos cosas. Se ha manifestado a otras personas. Aún así, muchos no creen. Muchos no creen, a pesar de que ha resucitado. En términos filosóficos, cuando usted puede ver algunos debates respecto de la muerte, por ejemplo, eh, el argumento, uno de los argumentos principales es que nadie sabe lo que hay después de la muerte. Eso en términos filosóficos. ¿Ya? Yo pienso y replico en mi mente, digo, claro, y el que sabe, el que volvió de la muerte no le creen. Es simple. Es simple. El ser humano no cree y se desconcierta frente a su muerte. Estos dos discípulos que habían visto y conocido a Jesús no son de los 12 apóstoles, pero están dentro de los, quizás probablemente entre los 70, ¿cierto? Pero muy cercanos porque conocían mucho, ¿cierto? Se ha manifestado Cristo y aún así muchos no creen. Estaban estos dos discípulos huyendo de Jerusalén con un ánimo de fracaso, decepción y tristeza. Muchas veces en nuestra vida no hemos sentido así, como decía la palabra el día viernes, ¿ya? Y nos vamos caminando, caminando, pero Jesús está al lado de nosotros y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Estaban estos discípulos, ¿cierto?, con una indiferencia frente al Maestro. Dice la Biblia, ¿cierto?, que camina con ellos. Toda nuestra vida Jesús ha estado a nuestro lado, toda nuestra vida. El problema es que nosotros muchas veces no le consideramos ni le tomamos relevancia, y quizás con indiferencia.
Incluso si tú hoy día estás escuchando o viendo esta predicación y estás lejos del Señor, ya sea la escuches por YouTube, Facebook, lo que sea, Cristo aún está al lado tuyo. A pesar de que te has alejado, a pesar de que estás en haciendo cosas que no corresponden, en conductas que no son válidas, pero aún Cristo está a tu lado esperando en que estés con la disposición, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Él siempre está disponible para ti y para mí. Camina a nuestro alrededor. Sabemos que Dios tiene que gobernar nuestras vidas, pero muchas veces no lo reconocemos como tal. Cuando le hablan a este supuesto extraño, a este forastero que no sabe las cosas que pasan, estos discípulos se refieren a Jesús no como el Hijo de Dios, no como el Mesías, sino como un varón profeta. ¿Ya? Hace una semana venía entrando como el hijo de David, ¿cierto? Con palmas a Jerusalén y hoy día ya no es un Mesías. ¿Es por qué? Porque queremos, ¿cierto? Eh, percibir que la presencia de Jesús como en nuestras vidas sea como nosotros queremos, no como Él quiere. Entonces, está a nuestro lado, pero decidimos no tomarlo en cuenta. El verso 19 dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. O sea, reconocemos lo que Dios hace, pero no es suficiente como para rendirnos a los pies del Maestro. Fíjese que claramente el camino de la indiferencia muchas veces se lleva a la necesidad de creer que Dios tiene que ser o Jesús tiene que ser otra cosa en nuestra vida. Mucha gente se aleja del Señor porque piensa de que estando con Cristo, y quizás es el evangelio que le enseñan, todo le va a andar bien, va a tener paz en su familia, va a tener plata, va a ser todo happy, nunca se va a enfermar, nunca puede tener ningún drama, y eso no es así. El camino tenemos que vivirlo. Algunos el camino largo, un camino complicado, algunos puentes le faltan madera, y lo pasamos, pero con el Señor. La gente que busca lo externo vive con Dios al lado, pero no está entendiendo el verdadero evangelio. Jesús está a tu lado, Jesús está a mi lado, porque tú y yo lo necesitamos. Él está vivo, pero tenemos que reconocerle, tenemos que no vivir una indiferencia con Él. Aún está tiempo para que tú y yo nos rindamos delante de su presencia y caminemos nuestra vida con Él. Jesús no está muerto, Él está vivo y quiere guiarte por este camino, quiere guiarnos por este camino, ¿cierto? Como un puente colgante para tener la bendición del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el camino que Dios nos ha dado. Este es el camino que tenemos que seguir. Este es el camino que tenemos que completar. Para algunos que tenemos, no sé, 40 años, otros tienen 30, otros tienen 15, otros están empezando, otros ya están en una edad avanzada, 80 años, 70 años, otros están en la mitad de la vida, etc. Pero el camino lo tenemos que hacer con el Señor. Si estamos en la etapa del propósito, todavía tú no estás descubriendo cuál es realmente el propósito, tienes que conectarte con lo básico, que es predicar el Evangelio, deshacer las obras del diablo y preparar a otros para que sigan este Evangelio. ¿Cuántas bendiciones nos escuchamos cuando hablamos de que la abuelita, la mamá, el abuelito predicó el Evangelio y nos legó eso? Y eso es una bendición. Pero también tenemos que avanzar en este camino y confrontarnos con el camino de la cruz. Dios no solamente quiere que tú seas alguien que sí, se conecte, que sea parte de la iglesia, Dios quiere algo contigo, quiere que le sirvas y que sea realmente alguien que llegue ahí a morir su yo en la cruz, yo también, ¿cierto? Morir mi yo en la cruz y poder realmente vivir Él en medio de nosotros. Y también que, por supuesto, una vez ya obrando en nuestras vidas, no lo consideremos como estos discípulos de Emaús, que Jesús está al lado de nosotros y nosotros vivimos nuestra vida como si no queremos normal. No debe ser así. Es tiempo de tener a Cristo. Así que si tú hoy día estás viendo este mensaje en YouTube, ¿cierto? O grabación, Facebook, Dios quiere hacer algo contigo. Si no te conozco yo, ni la iglesia, ni nadie, pero Dios sí te conoce. Ha estado al lado tuyo y siempre, nunca te va a ordenar lo mismo los hermanos de la iglesia. Muchas veces creemos que por nacer en la iglesia o por estar mucho tiempo en las cosas del Señor, realmente tenemos al Señor gobernando nuestra vida. Y a veces no. Nosotros caminamos nuestra propia vida y Jesús está al lado y no lo tomamos en cuenta. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo ore y llene nuestras vidas.
y que nos hable, ¿cierto? Como ya nos ha hablado a través de su palabra y también toque nuestro corazón. Amén. Disponga su corazón para que Dios ponga obrar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú obras. Nuestra vida nos muestras el camino, Señor. Tú eres el camino. Ayúdanos a vivir, a entender que todas las etapas de preparación antes que te conociéramos son útiles para tu reino, para tu propósito. Ayúdanos a conectarnos con tu propósito en nuestras vidas. Tenemos que todo ir, Señor, hacia el camino de la cruz. Tú lo dijiste, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte día a día. Ayúdanos, Señor, para que no nos pase lo que esos discípulos en Emaús que iban contigo al lado y no se dieron cuenta. Ayúdanos, perdónanos si hacemos nuestra vida como queremos y no nos damos cuenta que tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, ruego tu bendición por cada hermano, cada persona que está viendo este mensaje, sino también por los hermanos que están conectados por Facebook y cada persona que lo vaya a revisar y ver por YouTube. Amén. Dios, gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Dios les bendiga.